Queremos saludar a todas las personas que nos siguen por Facebook, por Instagram, por todas las redes sociales, a los que están aquí en esta ciudad, a los que están en otras ciudades, en otros países donde nos mandan el saludo, el abrazo. También fraternalmente los saludamos a todos y vamos a dar inicio a la prédica del día de hoy, a la enseñanza del día de hoy. Estuvimos hablando de ese momento maravilloso cuando Jesús se encuentra con una mujer que fue encontrada en el acto del adulterio, que está en Juan 8:1-11. Hoy es la tercera charla que tiene por título No peques más. Esta mujer es llevada donde está Jesús. La ley decía que cualquier mujer que fuera encontrada en adulterio debía ser apedreada. Los hombres llevan y ponen a la mujer delante de Jesús y ellos le dicen a Jesús para confrontarlo que la ley dice que a esta mujer hay que lapidarla, aquel que dice. Si Jesús decía que él la perdonaba, también lo lapidaban a él, porque la ley no permitía que hombre alguno tuviera la capacidad de perdonar pecados. Pero Jesús se queda callado y con su dedo escribe en tierra y él hace la pregunta: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hay un silencio por un momento y cuando él pregunta a la mujer que dónde están sus acusadores, la mujer le dice: se han ido. No quedó ninguno cuando él hizo la pregunta de que si alguno estaba libre de pecado, tirara la primera piedra. Jesús le dice a esta mujer que por ley debía ser lapidada. Le dice: yo no te condeno. Vete y no peques más. Es tan importante entender eso, es tan importante entender este momento. Este es un momento muy especial. ¿Qué significa? A través de toda la Biblia y de toda la Escritura, eso que le está pasando a esta mujer es lo que nos va a pasar a todos en algún momento de nuestra existencia cuando nos encontramos con Jesús. El mundo te va a acusar, los demás están buscando tu caída, tú mismo te acusas de tu pasado, tú mismo te acusas de tus errores, pero cuando te encuentras con Jesús, no hay ninguna voz que te pueda acusar, porque todos, dice la Escritura y dice en el libro de Romanos, que justo no hay ni aun uno, todos pecaron, todos están alejados de la gloria de Dios. Los mismos 613 mandamientos que el Señor deja estipulados en el Éxodo nos llevan a eso, a no poder cumplirlos. Cada norma, cada cosa que el Señor dejó escrita, la ley mosaica, está dada ¿para qué? Para que en nuestra conciencia entendamos que si queremos cumplir a cabalidad todas las cosas, no lo vamos a poder hacer. Aún el Señor Jesús, cuando llega, la pone más difícil y dice que antes tenía que ser encontrado en el acto del adulterio y 2 testigos testificar que los habían visto. Jesús dice: ahora cualquiera que codicie una mujer en su mente y en su corazón ya adulteró. O sea que la pone más difícil todavía. Bueno, y si usted cumple todas las cosas, hay un pecado que es el pecado de la omisión. Y el pecado de omisión es que usted, pudiendo hacer lo bueno, no lo hace. ¿Y cuántas veces nosotros, pudiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho? Entonces, por ningún lado la ley lo que hace es que me vuelve pecador. Me dice: tú no tienes forma. Si vas ante el Señor, no tienes forma de salir de esta. No hay nada que pague tu pecado. Pero aquel que podía juzgar a esta mujer, que la ley decía que había que apedrearla, Jesús, el único que no tiene pecado, porque Él escribe y los demás se van. ¿Por qué? Porque en su conciencia, el Señor, cuando escribe los pecados de ellos saben que han pecado y que merecen el mismo castigo que ella, se van. Pero el único que la podía juzgar le dice: yo no te condeno. El Señor te dice hoy que Él no te condena. El Señor siempre, cuando vamos a su presencia, Él nos va a decir: yo no te juzgo por tu pasado, yo no te juzgo por tus actos. Pero nos hace una recomendación si estamos frente a Él y tenemos una oportunidad. Quizás para esta mujer, cuando la estaban llevando ante Jesús, ella sabía lo que le esperaba, ella sabía lo que merecía, ella sabía lo que estaba haciendo
cuál era el castigo, ella lo sabía. Y sabía cuando estaba siendo llevada y arrastrada por los hombres que lo que le seguía a ella era la muerte. Y una muerte dolorosa, una muerte terrible. Porque si nomás machucarse un dedo duele, usted imagínese que lo maten a piedra. Ella sabía para dónde iba. Y quizás pensó que su vida había terminado, quizás pensó que eran los últimos segundos de su vida. Pero resulta que ese momento difícil no era la terminación de su vida, sino que era el verdadero inicio de su existencia. Porque iba a tener un encuentro con Jesús. Y cualquiera que se encuentre verdaderamente con Jesús no vuelve a ser el mismo. Los que estamos aquí sentados sabemos eso. Que si tú tienes un encuentro con Jesús, no con la iglesia, no con la religión, sino con Jesús, tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser distinta y tu vida va a tomar otro matiz, va a tomar otro camino. Y en ese momento esta mujer que cree morir, realmente no muere, sino que ¿qué? Vive. ¿Por qué? Porque el Señor le dice que Él no la condena, pero le dice: vete y no peques más. Y decirlo es sencillo, pero hacerlo es muy difícil. Porque el ser humano está llevado al pecado, el ser humano tiene la esencia del mal. A los niños pequeños no hay que enseñarles a hacer el mal, hay que enseñarles a hacer el bien, porque el mal lo hacen solitos. Uno tiene que enseñarles a hacer el bien, no el mal. Ellos solitos lo hacen. En su naturaleza, en su esencia, el mal está dentro de ellos. El mal está dentro de cada uno de nosotros. Heredamos ese mal, heredamos ese cuerpo pecaminoso de Adán y Eva, y lo hemos ido heredando, y en la medida que su familia va haciendo maldad, usted va heredando. Hasta científicamente está comprobado que uno hereda cosas, hereda gestos, hereda actitudes de la familia. Científicamente se ha comprobado eso, y usted lo puede ver cuando le pregunta a usted de qué familia es, de tal familia. ¡Ay! De esos que son peleones, de esos que son bandidos, de esos que... Por eso uno a veces dice el apellido y dice: no, de los malos no, de los buenos. ¿O no? Y apenas usted dice: usted es del... usted como que... hasta se coge la cartera. Sí, usted ya entiende. ¿Por qué? Porque usted heredó eso. Usted heredó eso. Usted no ha hecho absolutamente nada, pero usted lleva en su espalda lo que su familia ha hecho. ¿O no es así? Entonces, cuando el hombre tiene que aprender a hacer lo bueno, y el Señor le da ese consejo tan sencillo en esas cortas palabras: no peques más. Eso es una petición. Realmente, diría yo, que es imposible de hacer. Porque usted quiéralo o no, va a fallar. Los que estamos aquí intentamos no hacerlo, pero fallamos, pecamos. Y cuando el Señor le dice: no peques más, ella dijo: bueno, voy a intentarlo. Y quizás ella siguió a Jesús. La Biblia no dice, hay muchas cosas sobre de esta mujer que no se sabe verdaderamente el nombre. Pero esta mujer siguió a Jesús. Pero la vida de aquel que sigue a Jesús es una vida que quiere no pecar. En la anterior charla hablamos de lo que era el pecado. Y la palabra pecado traduce no dar en el blanco, errar al objetivo. Pecar es no dar en el blanco. Pecar es no lograr la meta, no lograr el objetivo. Pecar es alejarse del propósito con el cual usted fue creado. Entonces, cuando hablamos del pecado, hablamos que el pecado es alejarse del propósito, pero también hablamos de dónde nació el pecado. ¿Y dónde nació el pecado? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo, por ese ángel de luz llamado Luzbel, que fue el primero que desobedece a Dios e intenta ser igual a Dios. Cuando usted lee Génesis 3 y aparece la serpiente dentro del huerto del Edén, ahí ya el pecado está. Este hombre, este ser creado por Dios, no hombre, sino este ser creado por Dios, está ahí en medio tratando de tentar a Adán y a Eva para que ellos
rompan el único mandamiento que hay, que es no comer del árbol, ¿cierto?, del bien y del mal. Es la única orden, la única situación que ellos tienen que hacer ahí es no comer de ese árbol, pero ahí está la serpiente, allí está diciéndoles vengan, qué fue lo que les dijo Dios, cómo se los dijo, diciendo eso es mentira, lo que pasa es que el día que coman de esto van a ser iguales a Dios. Y Eva toma del fruto y peca y pasa lo que ya sabemos. Y ahí comienza el pecado y ahí comienza el hombre a alejarse de Dios, porque lo primero que hace el hombre cuando come de esa fruta es esconderse. Cuando uno ha pecado, uno trata de esconderse. Hasta los perros que uno tiene en la casa, cuando han hecho un daño, se esconden cuando uno llega. ¿Sí se ha dado cuenta? Uno llega y ¿dónde está? Firulai. Y Firulai por allá, con las orejas agachadas y debajo de la cama. Y uno ahí mismo le dice a Firulai, ¿qué hiciste, Firulai? Y él, Y entonces uno va a buscar qué daño hizo. Los niños cuando hacen algún daño, que se esconden así, se van. ¿Qué hiciste? ¿Sí o no? El hombre también cuando pecó se escondió. Y mucha gente no quiere acercarse a Dios, ¿sabe por qué? Porque ha cometido pecado y no entiende que el Señor no lo va a juzgar, sino que lo va a perdonar. Que el Señor no lo va a juzgar, sino que le va a dar una oportunidad. El pecado nace en el cielo, es transmitido a la tierra a través del desorden en el huerto del Edén, y cuando Adán y Eva salen son expulsados, que eso tiene toda una explicación, son expulsados del huerto del Edén. Entonces la humanidad comienza a apartarse de Dios hasta lo que hoy vivimos. Pero el no pecar más implica también hacer lo contrario al no pecar. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Somos qué nosotros de Dios? Hechura suya. Hechura suya. Dígale al que tiene al lado, si tiene alguien al lado, Dios te hizo. Dígale. Dios te hizo. Y esto parece algo sencillo, pero yo te quiero decir algo. Si algo, y los que trabajamos con personas, los que trabajamos con lo social, si algo hay que fortalecerle al ser humano es su autoestima. Si algo hay que fortalecerle al ser humano es su autoestima. Es enseñarle a entender que él es bien, que no es mal, que fue hecho bien y que lo hizo Dios. Y si que Dios lo hizo, ¿cómo está hecho? Bien. Entonces el concepto de aprender a amarse a uno mismo no es sencillo. Pero mire lo que dice, porque somos hechura suya y creados ¿en quién nos crearon? En Cristo Jesús. Somos hechura de Dios. Usted no es fruto de la casualidad, usted no es fruto de las circunstancias, usted no es fruto de un eclipse, usted es fruto del sueño de Dios. Pero usted fue hecho en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir hecho en Cristo Jesús? Que usted va a encontrar su identidad es en Él. Cuando usted llegue a Cristo, usted va a poder entender la razón de su existencia. Y esa razón de existencia ahí dice algo: para hacer buenas obras. Dios nos hizo para hacer ¿qué? Buenas obras. Entonces el que hace obras malas, ¿qué pasa? Está alejado de su existencia. Por eso Jesús tenía esa capacidad maravillosa, que si algo yo le admiro a Jesús es ese corazón, esa forma de ver las cosas. Cuando Él dice perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando lo están crucificando, cuando lo están latigando, cuando le están diciendo palabras feas, cuando lo empujan, se le burlan, lo escupen, le pegan, le ponen la corona de espinas, lo van a crucificar, y el grito que Él pega es perdónalos porque no saben ¿qué? Lo que hacen. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que Él entiende que ellos no saben lo que están haciendo. Por eso juzgar es tan duro, por eso juzgar a otros es algo que no se debe hacer. Porque todos fuimos creados para hacer buenas obras, aunque no todos las hacen. ¿Usted está haciendo buenas obras?
Pregúntese usted mismo, ¿será que yo estoy haciendo buenas obras? Y mire lo hermoso, las cuales Dios preparó. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Destino? ¿Propósito? Cuando usted se levanta y su papá o su mamá le dicen, en la nevera te dejo pegada una lista de cosas que debes hacer. Cuando usted se levante, ¿qué hace? Usted va a la nevera a buscar ¿qué? La lista. Si es un hijo ¿qué? Obediente. Pero si usted es un hijo desobediente, usted se levanta y aunque se acuerde que le dijeron que en la nevera le dejaban una lista de cosas que usted tenía que hacer, usted se va y hace lo que usted quiere. Lo puede hacer, es su decisión. Cuando uno lee esto, cuando uno lee las cuales Dios preparó de antemano, quiere decir que hay una lista. Hay una lista de cosas. Que cuando Dios nos hizo, antes de nacer, antes de que ese espermatozoide fecundara el óvulo, Dios ya las tenía preparadas. Su nacimiento terrenal no es otra cosa que el tiempo oportuno para que el sueño de Dios se cumpla con usted en la tierra. Es el momento oportuno para que lo que soñó Dios con usted se cumpla en la tierra. Pero eso es cuando el Señor nos envía con toda una información interna para que nosotros acá la cumplamos. Pero eso requiere de que alguien nos informe eso. Eso requiere que alguien nos diga que hay un Dios que planea. Eso requiere de que haya una familia que nos guíe por el camino de la obediencia a ese Dios. Y eso requiere que cuando usted tenga uso de su voluntad, que es 12, 13 años cuando en la tradición se hace la primera comunión o en la costumbre judía se presentaba a los sacerdotes, usted decida desde ese momento hacer la voluntad de ese Dios que dice amar y al cual dice obedecer. Y usted tendrá que buscar la lista y comenzar a cumplir lo que esa lista requiere que usted haga. Voy a hacerle una pregunta. ¿Cuántos ítems de esa lista cree que usted ha cumplido ya? Yo lo digo para que usted esté en la juega, ¿no? Yo lo digo. En Bogotá fuimos a un restaurante y nos pasaron una hoja, ¿no? Y entonces la hoja era el pedido. Entonces decía yuca y uno tenía que hacerle un chulito. Carne de cerdo, entonces uno le hacía un chulito. Y ahí tenía para hacerle el chulito y usted pasaba como un examen la hoja y eso se lo daba, ¿no? Porción de papa y uno le hacía un chulito. ¿Ya? Y después lo que le pasaban era lo que valía todo eso que usted había chuleado. Ni siquiera tenía el precio como para uno calcularlo. Lo antojaban y uno chulía y después le cobraban. ¿Sí? ¿A cuántas de esas cosas que Dios le dijo que hiciera usted le ha puesto el chulito? Me gusta ese silencio. Porque quiere decir que usted ni siquiera tiene la lista, quizás. ¿Usted sabe yo por qué estoy aquí? Porque yo algún día hice un chulito. Alguien me dijo, te toca predicar. Le dije, a mí esa vaina no me gusta, hermano. Yo eso soy malísimo para hablar, soy malísimo para eso. A mí en eso no me meta. Póngame a llevar sillas, póngame a trapear, póngame a cargar, cualquier cosa, yo le cargo lo que sea. Yo le ordeno lo que sea, pero predicar, a mí no. Pero cuando entendí que era Dios el que me decía, entonces Dios me dijo, ¿qué hubo? ¿Va a predicar o no? Entonces yo, sí, Señor, puse el chulito. Me han salido oportunidad de irme de esta ciudad muchas veces, a hacer lo mismo, a predicar a otros lados. Pero ¿sabe por qué estoy aquí? Porque Dios me dijo que era aquí. Y cuando digo aquí es literal, Dolia es testigo que es aquí. Eso, lleve uno de los que más tenga. Es de estos, Juan Salvador. Es de estos, usted sí sabe cómo es la vuelta. Eso. Entonces, también cuando Dios me dijo que era aquí, hice un chulito.
hice un chulito. ¿Sí? Ahí está mi esposa. Y muchas veces quise salir corriendo de mi casa. Y Dios me dijo, es que yo te la entregué a ella. Quédate con ella, ámala y respétala y ámala como yo te amo. Hice otro chulito. Y en cada decisión de mi vida, cuando sé que es la voluntad de Dios, tengo que hacer ¿qué? Un chulito. Cuando el Señor le preguntó a Pedro si lo amaba, le preguntó 3 veces. La tercera vez Pedro le dijo, tú lo sabes todo y tú sabes que te agapeo, es la palabra en griego, que es un amor incondicional. Le dice, Pedro, tú sabes que te agapeo. Y entonces Jesús, cuando Él le dice que sabe que lo ama con ese amor incondicional, Jesús le dice, cuando eras joven te vestías tú mismo y te ceñías tú mismo e ibas a donde tú querías. Ahora que eres viejo y dices que me amas, ¿cierto? Te va a vestir otro, te va a ceñir otro y vas a tener que ir a donde no querías ir. Amar a Dios significa no hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que Él quiere. Solo a partir de ese día que le estoy hablando en Juan 21, solo a partir de ese día, Pedro comienza a hacer la voluntad de Dios. Pero estuvo 3 años y medio con Él, pero no había hecho la voluntad de Dios. Solo hasta ese día entendió cuál era la voluntad de Dios en su vida. Y después usted lo ve en Hechos, tomando la batuta y llevando la directriz y el liderazgo de la iglesia del Señor en el libro de los Hechos. Llegará un momento donde tienes que decidir si quieres comenzar a tachar esa lista. Porque la palabra en Efesios dice que somos hechura suya en Cristo para buenas obras que Dios preparó ¿de qué? De antemano. Por eso hay una humanidad perdida. Por eso existe el estrés, el desánimo y esa desorientación de mucha gente. Porque si fuéramos como los animalitos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, bueno, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. ¿Sí o no? Pero uno siente que algo le hace falta. Usted fue creado para adorar a alguien. Usted fue creado para buscar un ser superior al cual rendirle cuentas. Usted fue creado para eso. Por eso la humanidad corre tras Edgar Bernal, tras algún deportista. Cuando un político se jala un discurso, las multitudes, un cantante, aún en el cristianismo, pasa eso. Pasa eso. La gente fácilmente se desvía. Y si aquel que está allá representando, un pastor, un líder espiritual, un líder eclesial, un líder, puede tomar una fuerza tal, y usted se ha dado cuenta a través de la historia, que si él les dice que se tomen algo y se envenenen, lo hacen. Hace poquito en la costa se encerraron en una casa esperando que llegara la venida del Señor y no querían salir. Eso salió hasta por las noticias. En otro caso, un líder le había dicho a unas personas que el muerto iba a resucitar y lo llevaban ahí como 5 días y eso olía feo y ya los vecinos comenzaron a decir que algo pasaba y llegó ahí la policía y era que había un muerto que se estaba descomponiendo, pero un líder espiritual le había dicho que es que iba a resucitar y estaban esperando que resucitara. O sea, la mentalidad del hombre, el ser está hecho para buscar a alguien a quien adorar. Si no, mire históricamente todo lo que ha hecho el hombre buscando algo que adorar. Porque nosotros fuimos hechos para adorar ¿a quién? A Dios. Pero no solamente fuimos hechos para adorar a Dios, sino que fuimos hechos, ojo con esto, fuimos hechos para tener una relación con ese Dios. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que Dios se quiere relacionar contigo. Dios quiere tratarte de tú a tú. Dios quiere hablar contigo sin tapujos, sin límites. Dios quiere que le ames, lo respetes, pero también se quiere poner en igual contigo. Y la única forma que encontró Dios fue enviando a su Hijo que se volviera hombre
para que como hombre nos explicara cómo era Dios y que Él como hombre le explicara bien a Dios cómo eran los hombres. Por eso Él es el mediador entre Dios y los hombres. Porque eso es lo que quiere el Señor. Lo contrario de pecado, que es fallar al blanco, sería acierto. Y dice el Salmo 139, 16, que yo sé que al pastor Ricardo le gusta: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía una sola de ellas. ¡Wow! ¿Cierto? Miren lo que dice. Esto no lo dijo un genetista, se dice. Esto no lo dijo alguien que descubrió el ADN. ¿Cómo se llama el sacerdote que comprobó con alberjas antes de que descubre la situación del ADN? Se me fue el nombre. ¿Mendel? Sí. No fue él, fue David que escribió eso. Y eso se lo dijo el Señor: oiga, tus ojos vieron mi cuerpo en mi gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo. ¡Wow! Quiero aclarar que esa es la nueva versión internacional de la Reina Valera. La Reina Valera tiene otras palabras, pero al final dice lo mismo. ¿Qué dice? Dice que Dios te creó tal y como eres y que Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Eso dice ese versículo. Y David lo está diciendo. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo un jovencito que era el octavo en la casa, el más pequeñito, el menor, el que no contaba. Para los judíos, el primogénito era el que recibía la bendición, pero David tenía 7 antes que en él. O sea, ¿qué posibilidad tenía David de que fuera visto? Ninguna. Hacía la labor que menos acreditada era en la familia, que era pastorear ovejas. Que hasta su papá Elí, cuando vino el sacerdote Samuel a buscarlo, le dice: vamos a hacer sacrificio porque hoy uno de tus hijos va a ser ungido para ser rey. Y Elí comienza a llamarlos a todos y lo tenía tan en cuenta que se olvidó de él. Cuando iban en el 7º, cada vez que venía uno que Elí creía que era ese, por grande, por pilo, por inteligente, no, el Señor le decía a Samuel: ese no es. Y le decía: Elí, ¿no tienes más? Sí, llamaba al otro: ese tampoco es. En el 7º le dice Samuel: Elí, ¿no hay más? Y Elí se queda pensando un ratico y sí, yo tengo otro. David, el que pastorea ovejas. O sea, ni el papá se acordaba de él. ¿Y qué le dice Samuel? Mándalo a llamar. Y cuando lo mandan a llamar, David dice que era de baja estatura. Era un chico que no era imponente ante los ojos, pero era como yo, de buen semblante y buen parecer. No, yo no sé cuántos feos hay aquí, pues. ¿Cuántos feos hay? Alcen la mano. Si usted no dice que es como David, entonces está fregado, ¿cierto? O como José. Y cuando David viene, ¿qué le dice Dios a Samuel? Ese es. Y después le dicen que va a ser rey y nadie le hace caso porque lo mandan hasta dejarle el almuerzo a los hermanos. Y por allá se pelea con Goliat y Saúl lo manda a llamar y después lo quiere matar a punta de lanza. Y le toca salir huyendo y le toca esconderse en una cueva. Y allá encuentra a su ejército. Y el ejército de David eran los desvalidos, los endeudados, los enfermos, los apocados de espíritu. Mejor dicho, todas las cosas malas era el ejército de David. Pero la gran diferencia entre David y Saúl, que era el rey en ese momento, es que David estaba con Dios. Y David tenía en sus libros escrito todo eso. A esos que David encuentra en la cueva de Adulán,
que eran los opacados de espíritu, enfermos, endeudados, los que habían echado. Eso era peor que cuando llegó Cristóbal Colón con los barcos aquí. Todo lo malo llegó, ¿no? Así era el ejército de David. Después al ejército de David, ¿sabe cómo le llaman? Los valientes de David. Se volvieron unos tesos. ¿Pero por qué? Porque todo estaba escrito. Y era necesario que David pasara por todos esos ciclos, aunque había una palabra que era el rey, ya había sido ungido a los 16 años, aceite de un cuerno, por el último de todos los jueces, que fue Samuel, el profeta Samuel. Lo ungió Samuel para que él fuera el rey que Dios había escogido. A Saúl lo escogieron los hombres, a David lo escogió Dios, y a los 16 años se derramó aceite sobre él, y era un rey ya, para Dios era el rey, lo había ungido, él podía reclamar el trono, pero tenía que vivir un proceso para poder llegar hasta ser el rey. Pero eso estaba escrito. David hizo, eso estaba escrito en mi vida. Y si para David estaba escrito, para usted y para mí también está escrito. Pero para poder entender eso, tenemos que tener esto que se llama ¿qué? La santidad de Dios. Lo contrario al pecado es la santidad. Lo contrario a errar al blanco, ¿qué es? Acertar al blanco. Hoy hay una unción como fuerte aquí, todos cogen y se hacen a los lados. Bueno, que si Dolita los hubiera puesto como él, los pueste así, segurito que los habían corrido. Pero hoy estamos así. Bueno, sigamos. La santidad de Dios, dice Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cómo es Dios? Es la única parte en la Biblia donde se recalca esa virtud, si la podemos llamar así, aunque es más que una virtud, 3 veces. 3 veces dice santo, santo, santo. 3 veces se están diciendo los ángeles, los querubines, en esa visión de Isaías, de esos ángeles de 6 alas que cubrían al Señor, que con 2 alas tapaban sus pies, con 2 alas tapaban su rostro y con las otras volaban, y alrededor del Señor decían: santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir que Dios es santo? Para Dios ser santo significa que todo lo que Él hace es santo. La santidad no es una virtud, sino que la santidad envuelve, cobija todo lo que Él hace. ¿Cómo es el amor de Dios? Perfecto, pero también es que santo. ¿Cómo es el perdón y la justicia de Dios? Perfecta, pero también es santa. Todo lo que Él hace es santo. ¿Y por qué le digo esto? Porque la santidad requiere de que lo correcto está en el corazón de Dios. Y para yo entender la santidad de Dios, tengo que ver a Dios como correcto. ¿Me explico? Si yo no creo en Dios, entonces no creo en sus puntos, en los valores que Él pone en la Escritura. ¿Cómo le explico? Yo voy a otro país y me cobijo a las leyes de ese país. ¿Sí o no? Es más, usted se gradúa aquí con un título y va a otro país, ¿y qué pasa? Usted tiene que validar ese título. Y le miran el pénsul y le dicen que a usted le faltan unas materias, que tiene que apostillar eso y que tiene que cumplir, ver, pasar esas materias, porque aún las normas de salubridad, las normas jurídicas pueden ser distintas en ese país. O sea que si usted va a un país, usted tiene que acogerse a las normas de ¿qué? Y usted no puede decir: es que yo soy colombiano y en Colombia hacemos las cosas así. No, allá se hacen diferente. Y si usted quiere vivir en ese país, usted se tiene que acoger a la normatividad de ese país. ¿Estamos? Ahora, ¿usted quiere ser un hijo de Dios? Se tiene que cobijar bajo la norma de Dios, porque cobijarse bajo la norma de Dios lo va a hacer a usted santo. ¿Por qué? Porque usted se está cobijando bajo el pensamiento y lo que Dios dice que usted debe hacer.
Ejemplo. ¿Qué decía la ley? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué dice el Señor? Si te pegan en una mejilla, pon la otra. ¿Qué decía la norma? Que si un romano te llamaba, tú tenías que cargarle la maleta 1 milla. ¿Y qué le dijo Jesús? Cárguesela 2. ¿Qué decía la norma? Que si a mí un judío me pedía un romano me pedía un vestido, yo tenía que darle una túnica. Era mi deber. ¿Y qué le dijo Jesús? Denle 2 túnicas. ¿Qué es lo correcto? Si alguien me maldice, ¿qué hago yo? Lo correcto es que yo le devuelva también si alguien me pega un puño, yo le devuelvo 2, ¿cierto? Hasta los niños en el CAI le dicen, defiéndase. A uno le llega mordido el hijo y uno, ¿y quién lo mordió? Ya la tercera vez uno va y ya uno lo coge y lo pone contra el hermano, defiéndase. Eso es lo que uno hace. Jesús, ¿qué dice? Que al que te maldice, bendícelo. Que al que te odia, ámalo. ¿Y qué les dice Jesús a los discípulos? Miren esto tan interesante que le dice Jesús a los discípulos. En eso, oigan bien, en eso demostrarán que son mis discípulos. Si no, usted no es discípulo del Señor. No, es que yo voy a la iglesia cuadrangular y me reúno los domingos y hago devocional todos los días, me sé más de 100 alabanzas y oro 3 horas diarias. ¿Y sus actos? En eso no dice el Señor que van a ser discípulos. Pero en cómo actúen frente al enemigo, cómo actúen frente a la adversidad, cómo actúen frente al rechazo, cómo actúen frente al señalamiento, cómo actúen frente a la crítica, cómo actúen frente a la presión, ahí es que van a demostrar y vamos a demostrar que somos discípulos del Señor. ¿Sencillo? No. Pero es ahí. Yo en el gimnasio molesto cuando alguien no hace algún ejercicio o lo veo que está flojo, le digo, no diga que viene aquí, dígale que otro gimnasio. Pero por molestar, ¿cierto? Porque ¿cómo va a decir uno algo si uno no lo hace bien? Si usted está pecando, no diga que venga aquí. Porque no es discípulo. No es discípulo. Ni siquiera diga que es creyente. A veces le dicen a usted que no, yo soy cristiano. Y la gente dice, pero no parece. ¿Sí o no? La santidad de Dios es en todo lo que Él hace. Ser santo es ser distinto. Ser santo es separado. Ser santo es apartarse. ¿Para qué? Para lo que decía Efesios. ¿Qué decía Efesios? Que somos hechura suya, creados en Él para buenas obras. ¿Sí o no? ¿Que Él había preparado de qué? De antemano. O sea, que ser distinto es ser separado para algo. ¿Por qué usted es distinto? Porque usted es separado para algo de Dios. Porque usted es santo. Porque Dios lo escogió para algo. Y por eso los utensilios del tabernáculo. Por eso lo que pasaba anteriormente. Anteriormente, mire estas historias que hay, que no podemos hoy tocarlas todas, pero mire. Cuando Moisés golpea la roca 2 veces, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces le dijo el Señor a Moisés que golpeara la roca para que saliera agua? 1. Y Moisés va y le pega bravo 2 veces. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Por eso que hiciste, no vas a entrar a la tierra prometida. Oiga, Moisés 40 años con Faraón, 40 años en el desierto aprendiendo,
y 40 años dirigiendo a un pueblo necio de cerviz, terco. 120 años. Y cuando ya estaba a punto de entrar, Dios le dice: usted no entra porque usted fue desobediente. ¿Cómo así? Yo le dije que le pegara una vez y usted le pegó 2. ¿Usted se imagina eso? 120 años siendo preparado para llegar a un lugar y que Dios le diga: porque le pegó 2 veces a la roca, usted no entra. Si Dios fuera así con nosotros, aquí no quedábamos ni uno. No teníamos ni chico de entrar ni a la iglesia. Nada. ¿Qué pasó con Usa y la santidad de Dios? Esa historia es buenísima. El arca del pacto había sido robada por los filisteos, y los filisteos contentos porque se robaron el arca del pacto y la pusieron donde había un dios que tenían ellos que se llamaba Dagón, y cada vez la dejaron ahí. Al otro día cuando vinieron, el dios Dagón estaba en el piso, y ellos dijeron: bueno, pero ¿quién es que tumba a Dagón, hermano? Lo volvieron a parar, y al otro día cuando volvieron a ver a Dagón en el piso, pero sin pies, sin manos y sin cabeza. Y los filisteos comenzaron a preocuparse y dijeron: bueno, esta vaina es seria, saquemos el arca de aquí y mandémosla para otro lado. Y la mandan para otro lado, y los otros reciben el arca contentos, pero también el arca, como era el arca de la presencia del Señor, a la gente que vivía ahí le comenzaron a salir tumores y se comenzaron a morir. Y ellos dijeron: no, miren, el problema es esa arca que nosotros les quitamos a los de Israel en batalla, y creímos que traernos esa arca iba a ser la victoria y iba a ser la corona del triunfo, y eso se volvió problema. Súbanla a un carruaje, pónganle 2 bueyes y que arranque. Si arrancan por donde están ellos, quiere decir que el Dios de ellos es temeroso, y si coge por otro lado, entonces quiere decir que fue casualidad. Y suben el arca y coge derechito para un pueblo de los de Israel. Y claro, el pueblo de los de Israel la recibe también, pero también comienzan a tener problema con el arca, porque tener la presencia de Dios implica ¿qué? Santidad. Y donde no hay santidad, entonces viene la consecuencia de no ser santo. Entonces ellos buscan a David y le dicen: mire, acá está el arca, pero venga, llévesela, porque esa vaina nos está trayendo problemas. Y David viene a llevársela, y cuando van llevando el arca van contentos porque el arca la recuperaron, porque había tristeza en Israel, porque lo que los representaba a ellos, que era la presencia de Dios, se le había perdido. Y entonces un señor que se llama Usa va al lado del arca danzando contento, y él ve que hay como un hueco, como los que hay así en la calle, y como las carretas se voltean así. Él dijo: en ese hueco se nos cae el arca. ¿Y sabe qué hizo? Puso la mano para que el arca no se cayera. Dijo: mientras pasa el hueco yo la tengo. Y el tocar el arca significó la muerte de Usa. Y David se puso bravo. Dijo: ¿cómo así? Si vamos en fiesta, lo vamos descuidando. Y Dios mata a Usa, hermano. Era amigo de él, compañero de él, y cayó chamuscado ahí Usa. ¿Qué quiere decir eso? Uno, que Dios no necesita ayuda. Por grande que parezca el hueco, Dios no se va a caer nunca. Y dos, que cuando Dios dice algo, hay que cumplirlo, porque eso es santidad. Si nos vamos a justicia, dirían: pero no, él lo estaba ayudando. Pero Dios dice algo, y dice que para Dios lo que Él dice es un sí y amén. Así como le dice a usted que lo va a cuidar. ¿Cómo dice la palabra, pastor? Que Él es extenso en misericordia. ¿Cómo? O sea, Él es extenso en la misericordia, largo para la ira, pero no, en ningún momento dice que no va a llegar. No dice que no va a llegar. Codie el de al lado y dígale: no te confundas.
Dios no es Papá Noel, ni el niño Dios se queda niño. O sea, que Dios es santo. Entendamos esto. ¿Dios qué es? Y por mucho que yo vaya saltando y desobedezco, ahí quedó. Ahí quedó. Vimos la santidad de Dios, que es santo, santo, santo. Ahora, ¿por qué le hablo de la santidad? Porque es que lo contrario al pecado es ser santo, lo contrario a errar al blanco es acertar al blanco. Y para yo poder acertar y no desviarme del camino y llenar eso que yo le dije a usted que íbamos chuleando, la única forma de yo entender qué tengo que hacer es estar en santidad. Mientras yo no me aparte, mientras yo no decida estar en santidad, ¿qué es? Es buscar la voz de Dios para que me diga qué hacer, entender cuál es mi llamado y cuál es mi propósito. Mientras yo no haga eso, entonces yo no voy a poder cumplir a cabalidad lo que Dios me dijo que hiciera con mi vida. Y si yo no cumplo lo que Dios dijo que hiciera con mi vida, y si usted cree que hay un cielo, y si usted cree que después de la muerte viene la verdadera vida, entonces usted va a tener, dice la Escritura, que ir delante de Dios y rendir cuentas delante de Dios. Esto no es ni con novenario, ni es que ¡ay, qué entierro tan bonito!, ni porque le pusieron una frase hermosa ahí. No. Lo que le escriban en esa lápida y cómo lo entierren y de la forma que lo entierren, eso no tiene nada que ver. Usted es polvo y en polvo se va a convertir y chao. Lo otro es una situación humana, emocional que tenemos que vivenciar, que tenemos que entender, que tenemos que aceptar. Pero el problema viene es cuando usted aquí, si le dio el patatús, aquí usted comenzó, me voy, no, entra. Y apenas entra, es que viene el lío. ¿Para dónde pega? No, yo creo en Cristo Jesús, Él es el Señor, Él pagó por mi pecado. Yo lo recibí como mi Señor y Salvador. Amén. Para el cielo. Y cuando usted llegue al cielo van a estar en una cola. Y usted va a preguntar, ¿esta cola es para pedir cita médica? No, ya las citas médicas no existen. Le van a decir, esta cola es para ver usted qué hizo en la tierra con lo que le dio Jesús. Si escondió el talento o multiplicó el talento. Y ahí será el crujir y ahí es que van a comenzar más. ¡Ay, ahora! Porque sus obras van a ser pasadas por fuego. Y muchos creen que hicieron mucho y se les va a quemar. Y otros van a creer que no hicieron tanto y van a salir resplandeciente como la luz. Porque no quiere decir que el hecho de que yo esté acá tenga más privilegio que usted. Al revés, yo tengo más responsabilidad que usted. Pero allá vamos a estar en la misma cola. Allá vamos a estar en la misma fila. Y yo lo he dicho, si mi esposa y mis hijos se me quieren colgar, venga que yo voy con usted, yo le voy a decir hasta que la muerte nos separe. Ya aquí eso es diferente. Responda por usted que yo respondo por mí. Y si mis hijos vienen papá, le digo, no, aquí soy hermano. Allá abajo era papá, aquí somos uno en Cristo Jesús. Haga la cola. Ni siquiera le va a decir métase aquí ni acá, no, haga allá donde llegó. Cada uno va a responder por sus actos. Y si usted no entendió eso en vida, después de que se le termina el oxígeno y comienza a respirar para adentro, no hay nada que hacer. Amén. Por eso es tan importante entender que santidad es acertar. Santidad es tener claro lo que yo soy. Terminemos con esto. La santidad significa que si no somos fruto de un plan, somos fruto de las circunstancias. Y qué terrible ser fruto de las circunstancias. No somos fruto de las circunstancias, somos fruto de un plan. Dígase a usted mismo, yo soy fruto de un plan. Dios me planeó. El arquitecto perfecto de todas las cosas, visibles e invisibles,
Me planeó. ¿Y me planeó para qué? Para cosas buenas. Pero es que yo me desvié y he hecho cosas malas. Sí, pero porque se había desviado. Pero si usted quiere, al igual que esa mujer que fue llevada a los pies de Jesús, tiene una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Jesús no te condena. No te condenes tú mismo y toma la decisión de no pecar más y seguir a Jesús. Si yo no conozco cuál es mi destino, cualquier camino es válido. Y qué terrible ir en la vida sin saber para dónde. El pueblo de Dios fue nómada hasta que Dios les dijo: les doy una tierra y les doy una misión, una esencia de pueblo. Y después Jesús vino y dijo: a mi pueblo vino y mi pueblo me rechazó. Entonces ahora todos tienen la facultad de ser ¿qué? Pueblo de Dios, hijos de Dios, hermanos en Cristo Jesús. Y ya no hay un terruño, ya no hay un lugar. Claro que Dios tiene sus ojos puestos en Israel. Claro que Dios mira a Israel. Claro que Él no se ha olvidado de Israel. Pero si vamos a la promesa, Israel somos todos. Y donde usted se pare, usted es tierra viva. Y usted es el gobierno de Dios en la tierra. Usted es el embajador de Dios donde quiera que vaya. Y ese es su propósito en la tierra. Ser embajador del reino de los cielos aquí en este planeta. Pero si usted no sabe para dónde va, usted se imagina que llegue al aeropuerto en Bogotá, que eso es grandísimo y tiene no sé cuántas salidas, y le pregunten para dónde va, y usted diga: ay, yo no sé. ¿Qué le va a decir el que le sale a ayudar? Pues entonces coja cualquiera. Pero cuando uno llega a un lugar, uno llega a vuelo tal, salida tal, entonces usted busca el número, ve las flechas, sigue y llega. La gente en la tierra sin Dios anda sin saber para dónde va. Pero la gente con Dios en la tierra la tiene clara. Y desde que llega comienza a mirar las señales. ¿Para qué? Para llegar al punto donde tiene que estar en el momento de la partida. Que no le despegue el avión y que usted no esté en el puerto correcto. Amén. Si no existe un arquitecto, no existe creación, solo existen las casualidades y las circunstancias. ¿Cree en Dios? Crea en su plan. Cree en Dios, crea en su plan. Si no existe un creador, entonces ¿qué? Pero si existe un creador y yo me acojo al creador, aún las cosas que parecen negativas al final se van a volver ¿qué? ¿Usted se imagina a José? José lo cogen los hermanos y lo venden. ¿Qué diría José? No, Dios mío, usted sí es muy chichi conmigo. Mis hermanos me venden y va donde Potifar y hace todo lo correcto. Y hasta cuando la esposa de Potifar se le ofrece, él la desprecia y le dice: no, ¿cómo voy a faltarle a mi Dios y a mi amo que ha sido tan bueno conmigo? No, señorita, váyase. Y la esposa de Potifar va y le tira la culpa a José, que él era el que la estaba buscando. ¿Y qué hacen con José? Lo meten a la cárcel. ¿Usted se imagina a José en la cárcel? No. Primero me venden mis hermanos. Después hago las cosas todas correctas y usted me manda para la cárcel. No, Dios, usted sí que va. Y consigue amigos allá. Y les adivina los sueños. Y le dice quién va a vivir y quién va a morir. Y el que vive le dice: fresco, mijo, que yo le hago la palanca allá para que lo suelten. 3 años se olvidó de él. Si José se hubiera puesto a pensar en las situaciones difíciles que vivió y pensar que en esos momentos Dios lo abandonó, pues entonces no estaríamos hablando hoy de José. Pero la Biblia dice que cuando llegó de Potifar, Dios estaba con él. La Biblia dice que cuando llegó a la cárcel, Dios estaba con él. La Biblia dice que cuando llegó ante Faraón para poder identificar las vacas gordas, las vacas flacas, los años de abundancia y escasez, Dios estaba con él. Y cuando Faraón entendió que Dios estaba con él, entonces Faraón dijo: ¿quién mejor que este para que administre todo esto? Y después los hermanos de él tuvieron hambre y vinieron a buscar a José.
y José los prueba a ver qué había pasado, y en algún momento cúspide de esa historia, José se quita el maquillaje, se quita el sombrero, se quita lo dorado, los collares, y le sale como es él, sin pintura. Y los hermanos apenas ven que es José, claman y dijeron: ahora sí, como lo vendimos, nos va a matar. Y José dijo: tranquilos, tranquilos. Y mire lo que dice José: no fueron ustedes los que me vendieron, todo fue propósito de Dios. Y hoy lo entiendo. Si no hay un arquitecto, las circunstancias en la vida, entonces diríamos que son casualidad. Pero si yo me aferro a Dios y creo en Dios, lo que le pase a usted, usted está tranquilo. ¿Por qué? Porque usted sabe que todo lo que le pase, aunque en el momento parezca mal, a futuro va a ser ¿para qué? Para bien. Amén. Todos los seres creados, todos, tienen un fin. ¿Sabes tú cuál es el tuyo? Pecado significa no conocer ese fin. Pecado significa llegar al final y no saber tú para qué fuiste creado. Todos los predicadores, a mí me gusta Lucas, un predicador chileno que se llama Lucas. Él decía: a mí Dios me sacó detrás del volante de un taxi. Él manejaba taxi y ahora es un predicador muy reconocido. Y cada predicador estaba haciendo algo distinto antes que Dios lo llamara. Cada hombre de Dios en la Biblia estaba haciendo algo que no tenía que hacer hasta que Dios lo llamó para que hiciera algo distinto. Cada uno de nosotros va a tener que sentir el llamado y entender que Dios nos llama ¿para qué? Pecado no solamente es incumplir la ley mosaica, pecado no solamente es faltar a esos mandatos. Cuando uno hace caso a esos mandatos, se protege es uno, y todo lo que uno siembra cosecha, y eso será otra charla. Pero el verdadero pecado está en no cumplir el llamado de Dios en nuestra vida y errar al blanco. Y santidad significará entonces, ser santo entonces será por entendido como poder entender la voz de Dios en mi vida y cumplirla. Y si hablamos de gente santa, entonces hablamos que santos son los que entendiendo el llamado llegaron al fin y cumplieron su propósito. Jesús es santo porque Jesús desde que nació hasta que murió solo hizo la voluntad de aquel que lo llamó, que era el Padre, y ninguna otra cosa más hizo. Él fue santo todos los días de su vida porque todos los días oró para ver cuál era la voluntad del Padre, y todos los días hizo lo que su Padre le dijo que hiciera. Y cuando se le pidió que hiciera otra cosa, Él dijo: no es el momento, mi tiempo aún no ha llegado. Quisieron coronarlo rey antes y Él les dijo no. Muchas veces les dijo a sus discípulos que cogieran para un lado y Él cogió para otro. ¿Por qué? Porque le era necesario pasar por ese lugar. Muchas veces los envió adelante y Él fue después. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que hiciera eso. Y si usted lee los discursos de Jesús en la Escritura, siempre va a decir: solamente vine a hacer lo que mi Padre me dijo que hiciera. La única vez que usted va a encontrar que Jesús pide algo distinto es en Getsemaní, cuando pide 3 veces que le pasen ese trago amargo que era ir a la cruz. Pero no quería Él ir a la cruz, Él sí quería ir. Lo que Él no quería era que su Padre lo dejara solo en la cruz. Y la copa amarga era separarse del Padre. Y 3 veces le dijo: Señor, si puedes quitar este trago amargo, quítalo. Pero al final siempre dijo: mas sea tu voluntad, mas no la mía. Él quería evitarse esas palabras que cuando estando en la cruz dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque durante una eternidad Él había estado junto al Padre. En la eternidad pasada, en la eternidad presente, nunca se había separado del Padre, y Él no sabía que era separarse del Padre. Y en ese momento, cuando recibe el pecado de la humanidad, Dios, como es santo, 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 quita su presencia de Jesús. Y Jesús, por primera vez en su existencia eterna, se siente solo y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Si Dios abandonó a Jesús, no nos va a abandonar a nosotros, iglesia, si no cumplimos su llamado
y no cumplimos sus mandamientos. Sean santos, dice la Escritura, porque yo soy santo, dice el Señor. Pecado es no acertar. Santidad es acertar plenamente a la voluntad de Dios. La venida del Señor verdaderamente está cerca. No hay tiempo, iglesia, no hay tiempo de ¿será que sí, será que no? No, comience usted a acercarse al Señor. Si hoy está aquí recibiendo esta charla, es porque Dios te está diciendo, es el tiempo que te acerques. La iglesia me ayuda, la oración me ayuda, la lectura me ayuda, hablar con los hermanos me ayuda, pero al final el que va a tomar la decisión cada día es usted, solo usted. El tiempo del Señor está cerca y la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, está en peligro. En Juan 4 dice, es tiempo que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Es tiempo de que la iglesia del Señor, ¿qué? Adore al Creador. Amén. Póngase sobre sus pies. Démosle gracias al Señor. Oremos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y piense usted hoy si fuera llevado al igual que esa mujer ante la presencia de Jesús por acusadores. ¿Cómo se sentiría usted frente a Jesús? Cierre sus ojos y piense que usted está delante de Jesús y hay gente que lo está acusando por lo que usted ha hecho o por lo que ha dejado de hacer, porque a la verdad todos tenemos algo por qué ser acusados. Pero estás frente a Jesús y los dedos que te señalan son muchos y las voces que gritan tu falta y tu pecado son muchas. Y tú sabes que lo que te gritan es verdad y que lo que tú verdaderamente mereces es condenación. ¿Por qué lo has hecho? Porque hemos fallado. Hemos fallado de tantas maneras. Hemos fallado con nuestros padres. Hemos fallado con nuestros hijos, hemos fallado con nuestros hermanos, hemos fallado con nuestra comunidad. Si les hemos fallado a lo que decimos amar, ¿cuánto más a aquellos que a veces ni los tenemos en cuenta? Pero estamos delante del Señor Jesús. Y Jesús te dice que ninguno de ellos te puede condenar porque no hay ningún ser en la tierra que te pueda señalar sin Él también ser culpable. Con la misma vara que mides serás medido, dice la Escritura. Pero ahora Jesús te dice, los que te condenan se han ido. Y Él te dice estas palabras maravillosas, iglesia. Él te dice, yo no te condeno. Y si el Señor no te condena, es tiempo que tú te des la oportunidad, una oportunidad verdadera de seguir a Jesús. Él te está dando la oportunidad de seguirlo. Y si Él hoy no te condena, no te condenes tú mismo. Deja tu pasado atrás y deja de oír esas voces que te condenan. Deja de mirar esas manos que te señalan y concéntrate solo en la voz de Jesús, que te dice hoy que no te condena. Pero Él tampoco te obliga a seguirlo y Él se levanta y va a partir. Se va a ir de tu lado, al igual que intentó irse del lado de esta mujer que Él no estaba condenando. Le estaba dando una oportunidad de vida y ella tenía que tomar la decisión. Si seguir en medio de aquellos que la juzgaban y señalaban, de aquellos que habían intentado acabar con su vida, o seguir a aquel que teniendo la capacidad de juzgarla no la juzgó, o seguir a aquel que le estaba dando la opción de tener una nueva vida. Y si tú eres sabio, vas a seguir a Jesús. Y al igual que esta mujer, vas a querer estar con Él porque Él no te condena. Pero te lanza una frase y te dice, vete y no peques más. Y yo sé que en el corazón de cada uno de nosotros, si hoy podemos entender a Jesús, ese Jesús que quiere darnos una oportunidad, no nos vamos a ir.
Vamos a seguirlo y vamos a oír su voz y vamos a intentar cada día de nuestra existencia no pecar más. Y si pecar es errar al blanco, entonces santidad es acertar en el blanco. Y tú y yo vamos a intentar cada día ir marcando con un chulito lo que el Señor dice que hagamos. No va a ser sencillo, no va a ser fácil. Los tiempos son difíciles. La iglesia va a ser cuestionada, la iglesia va a ser perseguida. Pero es el tiempo de tomar la decisión de estar al lado de aquel que nos promete vida eterna y que no nos juzga, no nos condena, sino que nos da una oportunidad. Y vas a tomar su mano, simbólicamente vas a caminar con él y le vas a decir que tú quieres ahora seguirlo, que recibes el perdón de Jesús, pero ahora quieres seguirlo, y al seguirlo quieres ser su discípulo, y al ser su discípulo te bautizas en el conocimiento de su verdad y de su palabra, y que a partir de ahora tú quieres esa vida que Él escribió para ti, que lo que dijo David, que cada día estaba escrito, que lo que dice Pablo en Efesios, que Él construyó, que Él elaboró desde antes de que naciéramos. Queremos ahora conocerla y dile: yo quiero conocer tu verdad. Yo quiero conocer tu realidad y yo quiero seguirte, quiero desprenderme de ese pasado que me atormenta, quiero quitarme los miedos, quiero quitarme los temores, quiero quitarme los señalamientos y quiero quitarme los juzgamientos aún de esos seres que dicen amarme y me juzgan. Hoy los quito porque escucho la voz del Señor que me da una opción y una oportunidad, porque yo quiero seguirlo. Y toma la mano del Señor Jesús y dile: Señor, a partir de hoy solo quiero hacer tu voluntad, pero para hacer tu voluntad necesito oírte, necesito escucharte, necesito seguirte, pero también necesito un corazón limpio. Y quizás dile como dijo el salmista cuando sintió que falló y pecó: déjame blanco como la nieve, límpiame con hisopo. Dile al Señor que tú quieres hoy ser limpio y que quieres de su verdad en tu corazón. Y dile: Señor, estoy listo para recibirte y anhelo caminar contigo. Y descarga y deja hoy aquí tus preocupaciones, tu pasado, tus errores, tus faltas, y date una oportunidad en Cristo Jesús. Él declaró: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y categóricamente declaró: nadie va al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay obras, no hay lugares, no hay persona distinta en esta tierra, ni en el pasado, presente, ni en el futuro, que te pueda guiar al Padre. El único que lo puede hacer se llama Jesucristo. Él nació, vivió, murió y resucitó de entre los muertos, declarando el camino y siendo el primogénito de todos aquellos que habían de resucitar. Y si tú crees en esa verdad, que en esta tierra somos forasteros, somos foráneos y que estamos de paso, debes creer que en la eternidad hay una nueva Jerusalén, una nueva Sión, preparada para todos aquellos que han de creer que lo que hoy vemos se hizo de lo que no se veía. Y tu elemento, tu herramienta debe ser la fe, porque la fe es creer en lo que el Señor te dice. Y la Escritura declara que Él está haciendo habitación para cada uno de nosotros, y que Él nos está esperando y que Él ha elaborado un camino. No se trata de religiones, no se trata de lugares, se trata de la verdad, de entenderlo, conocerlo y saber lo que hizo por nosotros y aceptarlo. Aceptar nuestro error, aceptar nuestra falta y despojarnos de ese pasado para poder recibir esa nueva vestidura del propósito de Jesús con nosotros. Porque todas las cosas y todos somos hechos en Él para buenas obras. Y recibe hoy a Jesús, abrázalo, aférrate a Él y no te desprendas. Y dile: Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que me das.
Y gracias porque tu amor es incondicional. Y ahí donde estás, dile: yo quiero conocerte, yo quiero recibirte y quiero desprenderme de este pasado que me ata, que me atormenta, que me juzga y que me cobija, y quiero recibir tu verdad y tu propósito. Y levanta tus manos y dile: Señor, gracias, te exalto, te adoro y te pido de tu Espíritu. Sana mi corazón y sana mi vida. Dile: te doy toda gloria, te doy toda honra y te doy toda alabanza, porque tú eres el único digno de gloria, honra y alabanza. Y todo lo que hacemos y todo lo que pedimos lo hacemos en tu nombre. Y para todos los que están allí viéndonos, que están en sus casas, en sus hogares, también reciban a Jesús en su corazón. Llénalos, Señor, aunque no estén aquí de cuerpo presente, pero ahí en sus casas, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su reto, de acuerdo a su lucha, de acuerdo a su pelea, de acuerdo a su propósito. Tócales, Señor, ahí donde estén. Ministrales de tu verdad y que puedan, bendito, tener una relación contigo. Y todo esto, Señor, que se haga en tu precioso, en tu maravilloso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Amén. Un abrazo. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Santander. Que el Señor los bendiga y esperamos verlos pronto. Los amamos. Francisco, el esposo de Diana. ¿Que oremos por él? Vamos a orar. Ayúdenme un momento. Vamos a orar ahí, no solamente por ellos. Hay personas que conocemos que están en situación de enfermedad.